El metal es solo ruido, solo habla de Satanás, eso no se entiende absolutamente nada, eso es una cosa para locos. Pero lo que pasa es que en este género mucho del material que sale se ha escrito a través de la historia, los acontecimientos que se han suscitado en diferentes partes del mundo, en diferentes escenarios y en muchos casos poco conocidos. De todas maneras, esto nos da la oportunidad de ilustrarnos sobre ciertos hechos macabros, sangrientos. Comencemos a citar algunos ejemplos. La banda Bathory tiene su origen en el nombre de la princesa, perdón, de la condesa Elizabeth Oersebet Bathory, ¿sí? Ellos sacaron una canción llamada Woman of Dark Desires, en donde se hace un recuento de lo que fue la vida de esta condesa. Sí, esa fue una de de los actos históricos más macabros, porque según los relatos, según todos los escritos que yo he analizado, se dice que ella era feliz capturando campesinas allá en los alrededores de su castillo allá en Hungría. Se habla de 600 doncellas. Luego las encerraba en sus calabozos donde las torturaba hasta matarlas para extraer la sangre, que según historias más recientes o más antiguas, ella encontró en esa sangre de esas campesinas vírgenes el secreto de la eterna juventud. No solamente Bathory ha hablado de ese tema, otras tantas bandas, incluyendo Cradle of Filth, ha hablado sobre esas perversas aberraciones de donde nos damos cuenta el nivel de depravación de la mente humana, Sí. de cómo puede tener una fijación tal de creer que la sangre humana le va a volver a uno la juventud y la vitalidad. Sin embargo, pues aquella condesa practicó esto por mucho tiempo hasta que fue descubierta, enjuiciada y emparedada en su propio castillo, donde finalmente murió. La aclaración. ¿De dónde sale este mito que se rejuvenece a partir de bañarse de la sangre de las doncellas? Eso surgió a partir de aquella creencia de que la sangre es la vida. O sea, si uno se desangra, muere, pero también como uno muere, la sangre es la misma vida. También hay unos relatos en los que hablan que en alguna ocasión ella, mientras estaba organizando una de sus ayudantes, concubinas, doncellas, no sé, la estaba peinando, en ese momento la peinó demasiado fuerte y eso a ella le molestó muchísimo y la golpeó de una manera que la hizo sangrar. Cuando la hizo sangrar, la sangre tocó la piel de Elizabeth, ella la ungió en su piel y ella imaginó que efectivamente se había rejuvenecido. Ella también practicaba las artes oscuras, hechicería y demás. Entonces sí, mezclado a lo que usted dijo hace un rato, se generó ese mito. Otra de las bandas que también ha hablado de historia es la banda Marduk. Ellos han hablado del famoso conde Drácula. Hemos de recordar que la princesa Bathory y Drácula tienen una unión sanguínea. No tengo claro cuál es el parentesco, pero sí hay cierta cercanía. Sí, el conde Vlad Tepes Drácula, el Tepes por aquello de empalador, una persona que le declaró totalmente su odio y guerra a los turcos, a los cuales consideraba basura, escoria y tantos otros apelativos negativos. Sí, Se encargó de masacrar ejércitos completos y para su deleite y para demostrar a otros reyes su poder, los empalaba. Y él almorzaba al frente de ese bosque de empalados para sentirse satisfecho con el hedor de la carne putrefacta. La banda Marduk ha sido la que más ha tocado el tema, este personaje de la historia, sí, de un estratega militar, porque él no solamente era un sádico empalador, un asesino despiadado, sino también era un estratega militar, un constructor, un arquitecto, tuvo muchas facetas. Y Marduk como tal lo toca en varios álbumes. En el Opus Nocturne, en la canción Dim Quaden Tiran, ya hablan como haciendo una antesala de lo que va a ser el tema histórico de lo que Marduk plantea. Ya en el Heaven Chalborn ya hay una canción directamente
que habla sobre el conde Vlad Tepes, que es la canción Dracul va dominau in Transilvania. Y en el Nightwind Excelente pieza musical. no lo discuto, un tema que musicalmente cambia totalmente el movimiento de Marduk, de que deja la agresividad y la velocidad a convertirse en un tema denso y muy oscuro, Sí. muy adecuado para el tema sobre el cual se va a hablar. Incluso en el arte del libro hay un grabado y está el castillo del conde Drácula. Ahora, Marduk no solamente ha hablado sobre este personaje, Marduk también se ha centrado en hablar sobre la guerra, particularmente lo sucedido con la Segunda Guerra Mundial. Y esto a causa de que el abuelo del señor Morgan Hackason fue partícipe de esta guerra y él lo menciona con mucho orgullo. Hemos de recordar, por ejemplo, el álbum Panzer Division, una apología a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Sí, no solamente por la cuestión temática. El arte como tal muestra los elementos básicos o precisos de lo que fue esa guerra mundial. La movilización de tanques, la contraportada está el arma antitanque, el Panzerfaust. Y si hablamos de ya la estructura musical, cada intro que tiene cada canción es apología a la guerra, Sí. como usted mismo lo dijo, y musicalmente es una masacre, porque es el álbum más extremo que tiene Marduk en cuanto a velocidad y pesadez, porque yo jamás he escuchado una pieza igual en ninguna otra banda. Son 8 temas de, por decirlo así, carnicería total, fuego, puro fuego. Y esto me hace recordar una cosa, hablando de Marduk y hablando de Bathory, que usted tocó al principio el tema de los clasicones Bathory. Marduk tiene una cuestión muy interesante. Marduk en el álbum Nightwind es un álbum dedicado a la sangre. El álbum Panzer Division Marduk es un álbum dedicado al fuego. Y eso es la última entrega que ya tuvieron con el baterista Fredrik Andersson. La Gran Danza Macabra es un álbum dedicado a la muerte. ¿Un coincidencia o no? Hay un álbum de Bathory que se llama Blood, Fire, Death. Y aquí Marduk lo partió ese concepto en 3 álbumes exquisitos, hablando musicalmente. Y retomando de nuevo el tema de la historia y todo eso, guerra, historias sobre personajes macabros del mundo. Y en el tema, la Gran Danza Macabra, ellos hablan de las pompas fúnebres de 1660, si no estoy mal, que es el título. ¿Qué fue eso? Fue una congregación que hubo demasiado grande para celebrar la muerte de un rey, donde hubo un despilfarro de recursos del mismo país, todo para celebrar la muerte de un rey, que no sé si fue una connotación negativa o positiva, porque esos detalles no los conozco, pero hablan incluso de eventos sobre la vida y muerte de muchos personajes. Sí, total. Hay otra banda que, hablando de la Segunda Guerra Mundial, otra banda que también llegó a hablar sobre la guerra y fue Impaled Nazareth. Esta canción, Suomi Finland Perkele, una canción que habla sobre la invasión que sufrió Finlandia por parte de los rusos. Sí, el álbum Suomi Finland Perkele toca muchos temas con diferentes vivencias de lo que es lo del líder de la banda, Mikael Utinen. Pero básicamente ese álbum está dedicado a todos los valientes, porque así lo escribe Mikael Utinen, a todos los valientes guerreros que pelearon contra la escoria roja, hablando de los rusos. Es el álbum más nacionalista que tiene Impaled Nazareth como tal, sacado en el año 1994. Básicamente, hablando no solamente de estas bandas, muchas otras bandas dentro del metal, desde el heavy hasta el black metal, pasando por todos los géneros, tocan temas inteligentes, donde primero está el conocimiento, la lectura, Sí. y la sabiduría, para luego sí plantear la música que acompaña perfectamente cada tema. Heavy metal. Ronnie White en su álbum Death or Glory tienen una canción titulada The Battle of Waterloo, un acontecimiento que para los franceses, un hecho marcado. Napoleón Bonaparte, en esa batalla en donde llegó a perder, a pesar de que era una persona de una estatura muy baja,
aparentemente débil, fue indiscutiblemente uno de los personajes que marcaron la historia de ese país en el siglo XIX. Napoleón Bonaparte, haciendo ya énfasis en lo que es el personaje como tal, era de los que le decía a su propio ejército: si avanzo, síganme; si retrocedo, dispárenme. Total. Por eso también ha sido tema de mucha inspiración. Y hablando de Running Wild, ellos también, aparte de esos eventos históricos, hablan de lugares. Porque Running Wild tocó también los temas de... Les fascinan los temas de los barcos piratas Sí, sí, y sí. los Piratería. piratas como tal. El álbum Port Royal, ellos hablan de simplemente cuando llegaban los piratas invasores con sus cañones y con sus espadas a tomar ese puerto estratégico para saquear, y lo que a ellos más les gusta, llevarse el tesoro. En muchas connotaciones, porque no solamente estamos hablando del oro y las joyas, estamos hablando de muchas otras connotaciones en cuanto a los vinos, el ron, las mujeres. Slayer, hablando del thrash y hablando de temas específicos, en la canción Dead Skin Max del álbum Season in the Abyss, Tom Araya y sus amigos tocaron el tema del asesino psicópata de Estados Unidos que le gustaba colocarse la piel de las caras de los que mataba. Por eso el tema habla de la piel de un man muerto. Algo que nos deja en claro de que para escribir metal, para hacer metal, hay que tener cultura. Eso no solamente bulla o, como usted lo planteó al principio, cosa de locos, no. Hay que estar muy cuerdo para hacer esto. Hay que ser músico, hay que ser filósofo, pensante para lograr los resultados de todas estas bandas que nos han deleitado los oídos por tantos años.